En el siguiente vídeo vamos a introducir el manejo de dos funciones de tipo lógico, la función i y la función o. Por sí solas estas funciones no resuelven de forma práctica problemas lógicos, pero utilizadas junto a la función si permiten plantear de manera sencilla y natural situaciones complejas. Comenzamos explicando por qué es recomendable su uso. La función si únicamente permite por su sintaxis la evaluación de una condición lógica. Sin embargo, en ocasiones se presentan problemas en los que las soluciones dependen de varias condiciones. En esta plantilla disponemos de las notas obtenidas por un grupo de alumnos en un examen y un trabajo. Se pretende en la columna calificación asignarles uno de los siguientes valores: pendiente, apto, no apto. Si analizamos, por ejemplo, la primera solución posible, pendiente, nos damos cuenta que depende en realidad de una condición compleja, compuesta de dos condiciones: que el alumno no se haya presentado al examen o que no presentara el trabajo. La limitación comentada de la función si y las condiciones enunciadas en el ejemplo darían como resultado esta fórmula. Al no poder preguntar a la vez por las dos condiciones, debemos escribir una función si por cada una de ellas. Lo mismo ocurriría con el resto de soluciones a aplicar. Las funciones i y o permiten, como vemos en su sintaxis, evaluar varias condiciones simultáneamente. El inconveniente es que, a diferencia de la función si, solo devuelven como resultado el valor verdadero o falso, careciendo por tanto de la capacidad de expresar las acciones a ejecutar en cada caso. En concreto, la función o devolverá el valor verdadero cuando una o más de las condiciones enumeradas sean verdaderas. El resultado de falso se dará cuando todas las condiciones sean falsas. Por su parte, la función i resulta verdadera cuando las n condiciones evaluadas son ciertas. Devolverá el valor de falso cuando una o más condiciones sean falsas. No siempre es sencillo escribir fórmulas como estas, donde además de elegir las funciones adecuadas al problema, también ha de respetarse la estructura de cada una. Un posible método para desarrollar estas expresiones consiste en hacernos de manera ordenada una serie de preguntas que orienten la solución. Aplicamos este método a la primera condición de nuestro ejemplo. Estudiamos si la solución depende de una condición única. Si fuese así, podemos resolverla con una función si. No siendo este el caso, pues existen dos condiciones, nos hacemos otra pregunta: si todas las condiciones han de ser verdaderas para que la solución sea pendiente. La respuesta es no. Es suficiente que alguna de las condiciones sea verdadera, de forma que la calificación final sea pendiente. Inicialmente, pues, tenemos que plantear una función si junto a una función o. Introducimos la función si y a continuación nos apoyamos en la función o, preguntando si o bien el examen es igual a no presentado o bien es el trabajo el que está no presentado. Si alguna o ambas condiciones son ciertas, la calificación será pendiente. En esta parte de la función, si la condición es falsa, significa que se ha presentado el examen y el trabajo. Aún desconocemos si la solución es apto o no apto, debiendo preguntar por la siguiente condición. La calificación de apto requiere que se cumplan simultáneamente la condición de aprobar el examen y la condición de aprobar el trabajo. Es una condición compleja de tipo i.
en lugar de escribir las etiquetas de las calificaciones, también podríamos haber hecho referencia a las celdas que contienen esos valores en la tabla inferior. Copiamos la fórmula en las celdas inferiores y con algunos cambios probamos si la fórmula es correcta. Vemos como la calificación pasa de apto a no apto al cambiar la nota a un 3 y en este caso a pendiente a cambiarla por un no presentado. En este segundo ejemplo tenemos oportunidad de comprobar que la causa más frecuente de los errores cometidos en estas funciones es una interpretación incorrecta del problema. Hay que dar por hecho que una amplia mayoría de las personas con las que trabajemos no nos va a exponer sus problemas en términos lógicos ni informáticos, sino de manera coloquial. Así, en este caso, es comprensible que si nos pidieran una fórmula para calcular las comisiones de cada comercial, lo hicieran expresando que las ventas realizadas en la zona oeste y en la zona norte tienen un 10% de comisión, las del sur un 15% y un 20% las de la zona este. Al escribir la función directamente, sin un mínimo análisis de su objetivo, nos encontraríamos con estos resultados. Planteamos con una función de tipo i si la zona de la venta es igual a oeste y si la zona de la venta simultáneamente es igual a norte. En caso contrario, planteamos con una condición sencilla de tipo sí si la zona es igual a sur. Finalizamos multiplicando por las ventas para calcular la comisión en euros. Aparentemente las comisiones pueden parecer correctas y es lo peor que puede suceder, porque al confiar en que los datos son buenos, puede transcurrir mucho tiempo hasta que alguien detecte el error. Siguiendo el desarrollo de la fórmula, se observa que la primera condición comprueba si la venta se ha realizado en la zona oeste y a la vez en la zona norte. Como esta situación nunca puede darse, la condición siempre es falsa. La fórmula continúa evaluando si la zona de la venta es la sur. Y si también esta condición fuera falsa, aplica una comisión del 20%, la prevista solo para la zona este. Borramos la fórmula. Cuando nuestro supuesto interlocutor hablaba de las ventas en el oeste y en el norte, estaba describiendo no la condición a imponer, sino el conjunto de zonas a las que aplicar el 10%. Si imaginamos el conjunto de todas las ventas en la parte superior y quisiéramos construir otro conjunto formado únicamente por las ventas realizadas en el oeste y en el norte, tenemos que saber
qué pregunta o condición es la que hay que plantear. Y en este caso la condición adecuada sería que para que una venta pase del grupo global superior al grupo inferior, tendría que ser una venta realizada en el oeste o en el norte. Introducimos la fórmula de nuevo, apoyándonos ahora en la función O. Tras obtener con la función sí el porcentaje adecuado, multiplicamos por el importe de las ventas. Para finalizar, es interesante resaltar el hecho de que casi siempre existen varias soluciones para un problema lógico. Aquí se podría preguntar primero por la zona sur. Aplicar su porcentaje y cuando la condición sea falsa, comparar con la zona este. En ese caso aplicar un 20%. Si las dos condiciones anteriores resultan falsas, podemos afirmar que la venta ha tenido lugar en el oeste o en el norte, y por lo tanto no es necesario mencionarlas.